Dios les bendiga, llenando la tierra del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren la mar. Voy a ir en 2 de Samuel capítulo 13, versículo 3. 2 de Samuel 13, 3. Y quiero que encuentren ahí y presten atención a uno de los hermanos de David que se llamaba Simea. Es el tercer en orden de los hermanos de David, los más grandes. Y aquí encontramos a este varón. 2 de Samuel 13, versículo 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Quiero que se acuerden de eso. Uno de los sobrinos de David se llamaba Jonadab y era hijo de Simea, un hermano de David. Si vamos a segunda de Samuel 21, segunda de Samuel 21, nos va a aparecer ese hermano de David de nuevo con otro de sus hijos. Segunda de Samuel 21. Hablando de un gigante. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Había uno que se llamaba Jonadab, que es en la otra historia que leímos. Y ahora encontramos a este que se llama Jonatán, que mata a ese gigante que quiere enfrentar al pueblo del Señor. Ahora, quisiera nada más leerles en Primera de Crónicas 2:13, a los hijos de Isaí, los hermanos de David. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo Abinadab, Simeí o Simea, el tercero. Entonces este es el tercero del que estamos hablando. El cuarto Natanael, el quinto Redaí, el sexto Ozem, el séptimo David. Estos son los hermanos de David. Quiero concentrarme en el tercero, que se llama Simea. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos tu palabra, ayúdanos a concentrarnos en ti. Sea tu nombre exaltado en Cristo. Amén. David tuvo, de acuerdo a unos pasajes, 7 hermanos. De esos, cada uno nos puede enseñar algo. Pero aquí vamos a concentrarnos en uno, Simea. Simea es el tercero, después de sus 2 hermanos mayores. Separado de edad del más pequeño, que es David. Es rechazado por Samuel y por Dios como para ser el rey. No necesariamente porque fuera una mala persona. Dios a veces escoge a unos para hacer algo y a otros para hacer algo. Alguien como yo que ha sido llamado a las misiones no significa que alguien que no fue llamado a las misiones sea una persona mala. Simple y sencillamente pueden haber sido escogidas para otra cosa. Pero en la historia Dios rechaza. Samuel llega y la Biblia nos dice que le pasaron al primero, a Eliab, al segundo, a Abinadab, al tercero, Simea. Y que Dios dijo, no este, hasta que llegaron a David. Conocen ustedes la historia. Lo encontramos en la explosión de los hijos de Elí. La idea de que este hombre no tenía la medida o el llamado para ser el siguiente rey. Su hermano pequeño sí la tenía. Su nombre, interesantemente, significa noticia o ser notificado. También significa oír y analizar con inteligencia. Oír una noticia y analizar con inteligencia. Esa es la raíz. Y cuando comenzamos a
descifrar a este joven, nos encontramos por qué Dios lo pone ahí. Estos hermanos comienzan a tener un cierto resentimiento con David. Es más, cuando estaban en la batalla fueron 3 los mandados, los 3 más grandes, incluyendo a Simeí. Y fueron a la batalla donde estaba Goliat. Y por 40 días Simea escuchó la voz de ese gigante y no respondió. Ahí nos damos cuenta de por qué Dios tuvo que brincarse y encontrar a su hermano David para poder ser rey. No porque de alguna manera Dios tenía algún rencor con él. Cuando oyó el clarín de la batalla, cuando oyó al gigante gritando, tráenme un hombre, Simea dijo, yo no. Me quedo callado, me quedo en el grupo. No quiero ser señalado y distinguido en este momento. La misma sangre de los mismos padres está en Simea como estaba en David, pero su respuesta fue diferente. Cuando David llega a la batalla, mandado por su padre, llega y comienza a indagar. Y sus hermanos los hieren. Es el hermano más grande, pero los 2 no lo están defendiendo tampoco. Eres un sanguinario. Veniste aquí con boyerismo porque quieres ver la batalla y ver la sangre y los brazos cortados. Eso fue lo que lo acusaron a David, sus hermanos, incluyendo a ese joven. Hay un resentimiento contra el ungido, hay un problema contra él. Pero la historia, gracias a Dios, no termina ahí. David mata a Goliat. David comienza a crecer en los ojos de los hombres, así como Dios lo va levantando. David se vuelve el rey de Israel eventualmente. Y en esa movida comenzamos a ver la vida de Simeí siendo cambiado. Simea. ¿Saben cómo sé? Primero, de todos los hijos de David, solo hay uno que tiene el nombre de uno de sus hermanos. De todos los hijos de David, solo hay uno que es llamado de acuerdo a uno de sus hermanos, y es Simea. David tiene un hijo de Betsabé, de la mujer con la que tuvo aquel gran problema en su vida. Un hijo de ella se llama Simea. David tuvo que llegar a un punto de arreglarse con este hermano para poder tener a uno de sus hijos y llamarlo por el nombre de su hermano, porque todos los días que viera a su hijo tenía que llamarlo de acuerdo a Simea. Algo estaba pasando entre estos 2 hermanos, estaban juntándose de nuevo. Reto a todo el pueblo de Dios que ha tenido problemas con un hermano físico o un hermano espiritual, que te ha separado tal vez por algún problema de rivalidades o alguna traición o alguna cosa que haya pasado, a que no lo dejes ahí, que por la gracia de Dios haya un perdón y una forma de poder caminar juntos en algo. Tal vez ya no como grandes amigos, pero por lo menos podemos estar en el mismo cuarto, por lo menos podemos tener una plática cívica. Que Dios nos ayude a que lo que David vio cuando lo rechazaron todos sus hermanos y los hirieron en la batalla, que él no se volteó en contra de ellos después, sino que comenzó a tratar de ayudarles. Lo sé por otra cosa también. 2 de sus hijos están muy de cerca con él. 2 de los hijos de Simea están muy de cerca con él. Jonadab es el consejero y el mejor amigo de Amnón, uno de sus hijos. Y Jonatán es el que mata a uno de los gigantes. Acabamos de leer esas historias. Fueron 2 hijos de Simea que se volvieron grandes en el reino. Uno de ellos hizo algo mal hecho y en otro tiempo hablamos de eso. Pero la historia hoy es que estos jóvenes fueron aceptados en el círculo de David, donde sus hijos podían estar con estos muchachos que eran hijos de su hermano, donde uno de sus sobrinos, Jonatán, se para en el día de la batalla y es ungido por Jehová de la manera que su tío David fue, y arranca contra un gigante y repite la historia, y lo que su padre
no pudo hacer en aquel día, cuando no quiso enfrentar a Goliat, ahora este jovencito que es el hijo de Simea se para y dice: yo voy a arreglar la sangre y la vergüenza de nuestra familia. Yo voy a enfrentar a Satanás cara a cara. Voy a hacer que las cosas sean cambiadas. Y se enfrenta con aquel gigante y lo derrota. Y para siempre tenemos que oír el nombre de Simea relacionado con la muerte de un gigante. Me derrotó Goliat, le tuve miedo a Goliat, pero tuve un hijo que siguió en los caminos de su tío David. Quiere decir que Simea tuvo que haberle dicho a su hijo: no me imites a mí, imita a tu tío. Ese es el que nos ha enseñado cómo matar gigantes. Quiere decir que no le daba malas palabras de decirle: no sigas eso, no hables con aquel, mira que aquel usurpó, que me quitó la unción, que me quitó la posición. Yo creo que debemos no de importar o de exportar nuestras batallas, nuestros rencores y nuestras heridas a nuestros hijos. Óiganlo de nuevo. No agarres toda aquella cochinada que tal vez tengas justificación tú de tenerlas en tu alma, y no amargues la vida de tus hijos físicos o espirituales para que ellos carguen esas mismas batallas, porque ellos mismos van a tener que pagar. Este jovencito de alguna manera encontró la forma de poder ser ungido con la unción de David para poder matar a un gigante. Era su tío, no era su papá, pero de todas maneras hay una participación de Simea. Quiero decirles entonces una noticia en el nombre de Simea, una notificación: escucha con inteligencia. No solo escuches, pero escucha con inteligencia. Quiere decir que Simea no oyó bien el reporte, oyó acerca de ser ungido su hermano y le dio envidia. Oyó a un gigante y no supo enfrentarlo. Oyó a sus hermanos hiriendo a David y no supo qué hacer, pero comenzó a escuchar con inteligencia. Escucha con inteligencia. Y comenzó a cambiar su corazón, y a sus dos hijos, de los que conocemos, los empujó a estar con David y con sus hijos. Cuando nació un hijo de David, de Betsabé, hermano de Salomón, le puso su tío David, el tío David le puso Simea, diciendo: somos hermanos, dejémoslo de atrás, veamos hacia adelante, y que Dios nos ayude a servir el resto de nuestros días. Y de ahí se levanta un joven con una inteligencia extraordinaria, Jonadab, y se levanta otro joven, matador de gigantes, Jonatán, y la Biblia los declara como siervos de David. Quiero decirles algo, varones y mujeres de Dios: escucha con inteligencia cuando veas las noticias. No te tragues las cosas y comiences nada más a repetir como que fueras un loro lo que otros dicen. Ve al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te declare. Cambia las situaciones y ve los frutos de tus decisiones. Veamos los frutos de lo que ha pasado. Los frutos de Simea no son buenos en sus comienzos. Cobarde en frente de Goliat. 80 veces oyó el reto y no pudo. Fue brincado por el Señor porque no tenía el corazón para ser rey. Fue echado y fue hiriendo a su hermano David en el día de esas batallas. Y podríamos dejar la historia ahí, pero no, de alguna manera encontró la forma de comenzar a escuchar con inteligencia. Escucha la voz del Espíritu cuando temprano en la mañana te está hablando de cómo debe ser tu día, quiénes deben de ser tus amigos, cuál es tu iglesia, cómo debes de hacer tu ministerio. Comienza a cambiar la narrativa para que lo último que se diga de ti no es fue cobarde en aquel día, sino que sí es cierto que he fallado en algunas áreas de mi vida, pero Dios me ha rescatado y me ha ayudado a que produzca matadores de gigantes como Jonatán. Que Dios haga para nosotros entonces una nueva narrativa. Escucha con inteligencia entonces la voz del Espíritu. Aprende a discernir cuando escuchas con inteligencia quién está diciendo la palabra de Dios y quién está creando un ambiente para sí mismo. Escucha con inteligencia para que puedas discernir quién está hablando de parte
del Espíritu Santo y quien no está hablando de parte de Él. Escucha con inteligencia y analiza dónde te han llevado las decisiones de tu vida, dónde te encuentras en este momento, y sé brutalmente honesto contigo mismo. Porque muchos de nosotros tenemos la idea de echarle la culpa a todos los demás por donde estamos. Es que aquel me dijo y este me hizo. Y aunque esas sean realidades, y son realidades, si David hubiera vivido de esa manera, hoy no tuviéramos a un David y unos salmistas y matadores. Muchos hicieron cosas terribles en contra de él, incluyendo a su propia esposa, incluyendo a sus hermanos, incluyendo a su papá en cuanto a ignorarlo o no creer que tiene él alguna idea buena o que merece ese puesto, incluyendo a Saúl, su patrón y su rey, que quiso matarlo. Todas esas cosas le pasaron. Y si vives pensando en todo lo que el mundo te ha hecho, lo único que vas a hacer es amargarte y pasarle esa amargura a tus hijos físicos o espirituales. Que Dios ayude entonces a que escuches con inteligencia, Simea, y que aprendas en el Espíritu a cambiar la narrativa de tu vida de algo bueno a algo mejor, de algo malo a algo bueno, y que Dios te lleve a ser un gran siervo y que produzcas sabiduría, que produzcas matadores de gigantes. Dios te bendiga.